La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Todo lo que ocurrió con la película La Sociedad de la Nieve fue un suceso. Todo. Si bien se estrenó mundialmente en Netflix el 4 de enero, el fenómeno ya venía recabando aplausos, premios, crónicas y críticas en todo el mundo. Dirigida por Juan Antonio Bayona y basada en el libro homónimo de Pablo Bierzi, volvió a poner esta película el foco en la tragedia y la historia también del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que en 1972 se estrelló en los Andes. El impacto de la película trascendió lo cinematográfico, generando reflexiones sobre la resiliencia y la importancia de la solidaridad en situaciones límite. Hoy, en Otra Mañana, ponemos El Viernes en el Aire con Pablo Bierzi. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar siempre con Francisco Morales, a quien conozco y soy amigo de hace 25 años. Efectivamente, es un gusto. Un gran jefe, debo confesar, un gran jefe del que aprendí muchísimo y sigo aprendiendo todavía. No podíamos arrancar, Pablo, la entrevista sin esta banda sonora de Michael Giacchino, que fue espectacular, que ayudaba a ponernos en la circunstancia de lo que estábamos viendo, ¿no? Sí, y te agrego esto, la banda sonora estuvo en la short list, en los Oscars, viste que tiene una short list y después las nominaciones. La banda estuvo en la short list para los Oscars y después no fue nominada, que me parece que fue una maldad, esto es subjetivo, una injusticia. O sea, teníamos 4 en la short list y al final solo los nominaron en 2. Yo creo que la banda sonora se merecía. Yo lo conocía a Giacchino, es muy amigo de Bayona, estuve en la casa, es una persona extraordinariamente sabia. Y sí, lo que decís tú, la Sociedad de la Nieve fue un fenómeno. Yo siempre supe que esta historia, y tomada de la mano de Bayona y de las 2 productoras, Belén Atienza y Sandra Hermida, yo soy productor asociado de ellos, por eso yo estoy mucho en la cocina, vamos a decir, de la película desde el 2011, o sea, es una locura lo que... Ahora estamos en otros proyectos que queremos que sean mucho más rápidos, porque todo esto también te cambia el futuro, para mucha gente cambia el futuro. Entras en circuitos diferentes. Esto fue una locura del tiempo que llevó. Yo creo que lo más destacable, Francisco, es que era una historia que claramente se merecía esta es su opinión también subjetiva, se merecía una película de esta envergadura. No digo que sean malas las otras. Acá es una historia uruguaya que fue tomada por 1000 manos. O sea, claro. El primer libro, Viven, fue extraordinario, pero era otra cosa. Era un libro escrito por un inglés, inmediatamente de los hechos. Yo creo que se merecía una visualización universal. Y la vieron 250 millones de personas, o sea, en 8.000 millones de seres humanos que hay en el planeta. 250 y seguir contando, o sea, esto no termina. Claro. Entonces, creo que se merecía esta historia, este tipo de episodios que son un mito, que son como hitos irrepetibles y que te hablan y que te reconcilian con el ser humano. Se merecía una obra como esta, y por eso, en el fondo, también por eso es que durante 10 años, contra viento y marea, porque tú no sabes lo que es llevar adelante, como te dije, yo estuve en todo lo bueno y todo lo malo. Todas las veces que estuvo por caer el proyecto es infinito. Yo creo, ojalá en el futuro nunca entre en un proyecto donde tan azaroso, porque creo que rompimos varios estereotipos. No se puede hacer una película, eso que dice Bayona siempre, para el mundo audiovisual no se puede hacer una película en español y menos en uruguayo, sudaca, por un presupuesto alto, como esta película es una película grande, que es de Netflix. O sea, yo soy productor asociado en lo creativo, no tengo nada que ver con los números. Pero el estereotipo es ese, no se puede hacer una obra audiovisual de presupuesto grande en español y menos en sudaca, en uruguayo. Claro. Se puede.
No se puede contar una historia de un país prácticamente pequeñísimo, se puede. Todos esos estereotipos que uno rompió, espero que no sé, hasta para los actores, Enzo Baudinsí, que es uno de los un personaje del año ahora de España. Es brutal. Es absolutamente brutal. Lo de Enzo, lo de todos, de Matías Recal, de Pardela. Pablo, quiero ir por partes, porque creo que que es el último programa de viernes de Otra Mañana, más allá de que por supuesto volvamos el lunes 6 de enero, merecía que, aunque sea en este modesto espacio, se reconozca lo que fue un suceso en toda la expresión de la palabra y en todo el concepto como fue La Sociedad de la Nieve. Ayer, para preparar la entrevista, volví a ver la película. Yo destaco, usé muchas palabras para describirla, yo no soy crítico en cine ni nada que se le parezca, pero la inmensidad que veo en esa película es brutal. Pero también volví a ver una entrevista que junto con Fernando Parrado te hizo Emiliano Cotelo en Radio Mundo, que creo que fue de primer nivel. Y allí tú contás una anécdota que me parece interesante que la cuentes nuevamente, que tiene que ver con el hecho de cuando tú empezás el intercambio de mails con Bayona a favor de que muchísimo tiempo después pueda surgir una película como la que finalmente termina surgiendo. Tú estabas al tanto de que Fernando Parrado tenía otra propuesta de otros directores, de otros estudios, también con mucho porte económico y con mucho porte de trascendencia, y vos te emocionás al contar que finalmente Parrado eligió la coral, la que vos habías escrito y la que vos eras el productor asociado. ¿Cómo fue ese momento? Porque se te caían las lágrimas, y a mí contigo al escucharte. Sí, es que, mira, casualmente hoy, 27, lo voy a ver a Nando esta noche. Estoy aquí en Punta del Este justamente porque lo voy a ver esta noche a él y a otras personas. Es exactamente como tú lo decís, Francisco. Cuando Bayona se interesa por la película, yo con Nando soy compañero de clase de la infancia, o sea, lo conozco desde que tengo 5 años. Yo soy un poquito menor, él tenía 6, yo tengo 5. O sea, desde toda la vida, literalmente toda la vida. Y un tema recurrente que tenemos con él es desde hace décadas, nos contamos los proyectos, en qué estás, en el libro de él, cuando me entregó las galerías, todos los proyectos en que estamos nos los contamos, particularmente en esto que tiene que ver con la literatura o con lo audiovisual. Él también tiene productor audiovisual de toda la vida, tiene programas de televisión de hace décadas, o sea, nos contamos los proyectos. Y cuando Nando me cuenta que tiene una oferta para hacer una gran película, una oferta grandota, por el libro de él, que es Milagro en los Andes, que es tremendo libro, que salió antes que La Sociedad, salió en 2006, La Sociedad de la Nieve en 2008. O sea, en rigor salió antes el de él que La Sociedad de la Nieve. O sea, que era completamente irrazonable que él eligiera el de él, porque hay un tema ahí cronológico, ¿viste? Se basaban en el libro de él y no en él. Y justo la vida es así, ¿viste? Yo estoy en otros proyectos que también tiemblo de que no ocurran cosas parecidas, en otros temas, ¿no? Que no ocurran cosas similares. Nando me cuenta esa oferta y casi simultáneamente se contacta conmigo y a través mío con los oyentes, Bayona. Entonces yo le dije a Nando, ¿te das cuenta? Mirá la situación en que estamos. O sea, hay 2 ofertas grandes. El de él era enorme, no era pequeño, enorme. Pensaba en enorme. Y yo tenía eso que conté ahí con Emiliano Cotelo, que estoy de acuerdo, que fue una entrevista muy linda, porque Emiliano es como tú, sos en otra generación, tremendo periodista. ¿Qué se hace en una situación de ese tipo? O sea, ¿qué es lo que uno prioriza? Yo tenía que estar callado, atento a la decisión de él, porque para Pablo, él tenía derecho la prioridad la tenía él, porque, insisto eso, el libro de él era previo. ¿Qué iba a pasar? Y hay un tercer amigo que también lo voy a ver esta noche, Luis Mondino, que yo lo llamo, es también el compañero de la infancia, y le digo, Luis, mira lo que está pasando. Y él me lo dijo de una manera que me dejó, me lo adelantó, dice, pero Nando, lo conocemos a Nando desde que nacimos, por supuesto que él va a priorizar la versión coral, que era la de Pablo, viste que yo no soy sobreviviente, soy amigo de todo, pero no estuve en el avión, por supuesto que la voy a priorizar. Yo me quedé expectante a ver si era así, y efectivamente Nando desechó la de él en aras de la coral, de la de todos.
yo creo que eso habla mucho más de Nando que de las películas, ¿viste? Habla de él y habla de un poco de por qué él fue un personaje tan destacado en los Andes, por qué él fue el que caminó junto con Canese y junto con Vicentín, por qué él fue el que retornó con los helicópteros a buscarlos, arriesgándose la vida. O sea, explica muchas cosas. Yo creo que esta historia está llena de símbolos. Y creo que eso que hizo Nando, que dejó esa película, que después no se hizo, porque la película de caducó, ¿entendés, Francisco? Claro. O sea, la Coral y Máxime, que estaba hecha por Bayona, o sea, y una producción grande, te anula la otra. Eso es así, digo, no es que se puedan complementar, no, te la anula. Y la anuló efectivamente, y él dijo que no lo hacía, y quedamos con La Sociedad de la Nieve, que es una versión de todos. Claro. Y él priorizó el todos que el yo. Pablo, vos habías trabajado en otras películas en cine y escribiste muchos libros, pero esto era, bueno, jugar más que en primera división, era la Champions o el Mundial, digamos. Y a vos te tocó como productor asociado tener un rol determinado que era en controlar la historia, o sea, que la historia no fuera perdiendo las características de un grupo de gurises uruguayos que le pasaba esto a que él como productor asociado conocía desde la infancia. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué te demandó a vos ese trabajo intelectualmente, además? Bayona lo define así, lo ha dicho 100 veces. Es que yo era el custodio y el guardián de la historia y de los personajes, el custodio y el guardián de la historia y los personajes. Yo trabajé también en el guión, esto es muy largo, en los primeros años yo trabajé en el guión, incluso en los créditos yo aparezco al final como desarrollo de guión, Pablo Bierzi y Luis Segura. Y en determinado momento nos dimos cuenta todos los que estábamos trabajando, o sea, Bayona, yo, Luis Segura, las productoras, que Pablo, la cercanía es buena y es mala para esto, o sea, otros proyectos no, pero en este caso por esto, Francisco. Yo era el único uruguayo y el único que conocía a todos los personajes, a los vivos y a los muertos. Y la cercanía te hacía que yo quisiera cuidar más a los personajes que a la película. Yo quería que yo en los guiones que escribía, como me decía Bayona, te das cuenta que tú le estás dando a cada uno la misma cantidad de minutos en la escena. Claro. Son 45. Es una locura, o sea, porque claro, por eso te digo, la cercanía juega a favor y juega en contra. Juega a favor en el sentido de que vos lees las entrelíneas, podés saber, eso, viste que la película es uruguaya en todos los detalles, eso solo lo podés saber yo o una persona que se crió como me crió yo con ellos, y en aquella época, es de los 70 esto, que se crió en los 50, en los 60 y que ocurrió esto en los 70, o sea, tiene que ser una persona de mi generación. Pero a la vez era malo porque yo tengo la responsabilidad, después los voy a ver al hermano de los que murió, y yo quiero que era mi amigo, yo quiero que él esté también ahí. Y entonces ahí yo dejé de estar por eso que estoy en desarrollo de guión y dejé de estar en el guión, y para estar de custodio y de guardián, que es una tarea de una increíble responsabilidad, porque es como decía una amiga española, es como que te están tironeando de los dos lados del Atlántico. Claro. De Europa, yo estuve mucho con ellos allá trabajando, de Europa por el guión, por la calidad artística, y desde América por el respeto y más que respeto, por mantenerle la dignidad a 45 personas, que son muchísimos, es una película muy rara, Francisco, de tantos personajes. No están los 45 como personajes, pero hay 25 personajes, claro. Es rarísimo hacer una película de esta índole. Y bueno, y esa solución que encontró Bayona, que se inspiró en verdad en un ensayito que yo escribí en el diario El País en el año 2002, cuando se cumplieron 30 años, es contarlos desde el punto de vista de los muertos. Él tomó esa idea y a él se le ocurrió contarlos desde el punto de vista del último que muere, que era la manera de que fuera coral realmente. O sea, ya que Nando nos dejó su obra individual para que sea coral de verdad. Claro. Además, Nando particularmente pertenece a los dos grupos, a los grupos que sobreviven y a los grupos que mueren. Entonces, él está partido a la mitad, la mamá y la hermana mueren y él sobrevive. Entonces están los dos grupos. Es como el vértice de la historia, claro. Fue el vértice, y había que unir eso, Francisco. Yo creo que parte del éxito, en particular de la juventud, es unir a los vivos y a los muertos. Otra de las novedades es que la juventud, de los 250 millones de personas que la han visto, los que están más prendidos son los jóvenes, los de en torno de 20, menores, desde 12 años, 13, 14, gente que no conocía la historia.
y que se sienten, y que nosotros los adultos tendemos a despreciarlos, la generación de cristal, que son inmediatistas, Claro. y no es así, es como que necesitan, yo siempre digo, acá había dos vehículos nuevos que son las plataformas de streaming que tienen menos de 10 años y las redes sociales que tienen menos de 10 años, había dos vehículos, le faltaba un pasajero. Entonces, los pasajeros que les daban eran superhéroes. No, dales una historia de verdad, de misericordia, fraternidad, amistad. Dales una historia de verdad que se prenden. Claro. Por supuesto que se prenden. Ni que hablar. Digo, vos sos un chiquilín, pero no tenés 20. Pero por supuesto que quieren historias de ese tipo. Lo otro es, basta de historias pasteurizadas, Claro. o de plástico. Y Claro. bueno, y esto es la demostración de que de que hay que darles historias de verdad. Y yo estoy en eso, ¿viste? Historias de verdad, historias sin plástico, sin Photoshop. Uh-huh. Pablo, cuando volví a ver la película ayer, volví a sentir lo que sentí cuando la vi por primera vez. Yo lo trasladé al aire, que dije la palabra inmensidad. Hay un momento, un relato que cuenta uno de los jóvenes cuando se va del avión e intenta subir por una cumbre y vuelve su mirada hacia atrás y dice, el avión no se ve, cuando pasen por acá no lo van a encontrar. Y esa inmensidad que está en ese relato, uno la ve también. ¿Cómo lograron crear eso? ¿Cómo lograron crear ese ambiente, esas dimensiones donde uno ve que, bueno, eran efectivamente nada arriba de la montaña? Sí, es como siempre, muy inteligente tu percepción. Fue dificilísimo eso. Te voy a contar dos anécdotas. Primero, el que lo dice eso es Fito Strauchy, es la primera expedición al día 4 que suben, y Fito Strauchy, que era mayor, tiene 24 años, estudiante de agronomía, o sea que digo, ahí las diferencias son chiquitas, de la 19 a 24 a 26, que es Daniel Fernández Strauch, que es el mayor, pero en aquella época eso es diferencia, hace diferencias, o sea, 5 años, ya estaban en cuarto de facultad, o sea, y se da cuenta que están en la nada. Eso fue un tema dificilísimo de lograr. Recuerdo cuando llegamos en el año 2021 a los escenarios en Sierra Nevada, y J. Bayona me llevó al set más alto. Habían 3 sets, 3 aviones, 3 fuselajes en la montaña de Sierra Nevada, que es una estación de esquí. Había una que estaba muy alto, que era casi 3.000 metros, una a 2.500, a 2.200 y una a nivel del mar, 3, para diferentes, dependía de la meteorología, cuál se usaba, cuál no. Y me lleva a la más alta y me dice, ¿no te parece que se parece al Valle de las Lágrimas, donde yo había estado? Y él también había estado. Y yo le dije lo que tú acabas de decir con mucha sabiduría, Jota, se parece, pero le falta la inmensidad. Y la inmensidad, quiere decir la nada, o sea, estar en Marte, la sensación de estar en otro planeta, de estar desconectado con la civilización, no te lo da Sierra Nevada. No lo daba porque es como en escala pequeña. Pero está Jota, con la sabiduría que tiene, Jota es un superdotado, por efectos visuales, que se llama así. Él rodó todos los Andes en el Valle de las Lágrimas. Entonces tú lo que ves en la película en primer plano es Sierra Nevada, pero todo el fondo, por efectos visuales, son los Andes. Claro. Porque si no ves los Andes, no lográs esa sensación que es intransferible, que es la de la inmensidad. Y la inmensidad es lo que te permite crear otra sociedad. Una sociedad completamente disruptiva y completamente nueva, donde para mí es el hecho más simbólico de la nueva sociedad. Yo, Pablo, te ofrezco a ti, Francisco, que si yo muero te entrego mi cuerpo. Para mí es el acto de generosidad más grande. Yo creo que eso solo te lo permite si tú realmente perdiste la noción de la conexión con el mundo que tú conoces. Y eso lo da la inmensidad. Y eso solo da los Andes. Y solo lo da Sudamérica. Y para un europeo era difícil de entender que... Eso lo hablamos con Jota desde el 2016, vamos a decir, que empezamos a trabajar de firme. Yo dije, mirá, Jota, si no conoces los Andes no vas a entender esto. Ellos habían mandado una persona de locaciones ya a los Andes, habían ido, pero no lo puedes transferir si vos no lo viviste. Él tenía que ir, y él filmó, que es muy arriesgado, fue 2 veces, filmó durante muchísimos días en situaciones extremas, porque fue en la misma época, en invierno. Pero es clave lo que tú dijiste, si no logras... la película es muy inmersiva. Si vos no lográs que el espectador esté no solo en un fuselaje, en un accidente, en un dolor, entre la vida y la muerte, si no lográs que esté en el medio de la nada,
es imposible entender lo que pasó. Claro. Pablo, otra cosa que me llamó la atención y te quiero preguntar cómo lo resolvieron, porque me parece, creo que esta película está llena de cosas brillantes. Me voy a permitir spoilear, porque si bien la vieron 250 millones de personas, es probable que la sigan viendo todavía, que mucha gente la descubra en los catálogos y más en estos días de vacaciones. Son estos easter eggs que se pueden mencionar, como por ejemplo el aeropuerto de Carrasco y quién le abre la puerta a quién, que cuando están en la charla en el bar al costado está Coche, o quién va empujando al personaje de Canessa cuando entran al hospital en Chile. Ese para mí fue una piña, te lo estoy diciendo ahora y se me pone la piel de gallina. ¿Cómo resolvieron esas cuestiones en el armado de la película, en el desarrollo de la película? También parece mentira, pero J. Bayona es así. Él desde que empezamos a trabajar me dijo, mirá que a Pablo, que yo no soy sobreviviente, mirá que vos vas a hacer un cameo, le llaman cameo, vas a tener una participación. Es como un homenaje, pero para mí era clave que estuvieran los sobrevivientes ahí. O que estuvieran los familiares, o sea, el que le abre, cuando Numa entra a su casa, ¿te acuerdas que viene en bicicleta? Uh-huh. Con quien se cruza es un sobrino de Numa. Es un sobrino, es el hijo de la hermana, Isabel. O sea, está lleno de cameos. Y hay muchos cameos que se hicieron que no salieron al aire, porque hubo que reducir las 600 horas que se filmaron. Pero yo creo que eso es una obsesión de Bayona por esto. No es solamente un juego. El cameo normalmente es un juego. En este caso no era un juego. En este caso era querer decir que acá estamos contando la verdad. Como el hiperrealismo llevado a sus extremos. Claro. Necesitamos tener todos los detalles como dice J. Bayona. Si vos tenés la verdad, tú llegás a la esencia y eso se torna universal porque aunque parezca mentira y es intangible, el espectador lo aprende. Los actores se sienten más involucrados. O sea, Agustín Pardela cuando entra al aeropuerto con su familia, con Jorge Suárez, con la madre, la hermana, cuando entra al aeropuerto y los recibe el propio Nando, eso te da un compromiso diferente, así como hubo un compromiso diferente de que se filmó en pandemia, fueron adelgazando día a día y cada uno en cierto modo se reprodujo la peripecia extrema en cierto modo, ¿no? Pero el sufrimiento que vivimos en el rodaje, Francisco, fue atroz. Por supuesto que no tiene nada que ver con el sufrimiento del 72, pero créeme que fue sufrido, fue arriesgado, si se quiere, con todos los controles, con todos los médicos del mundo, pero fueron muchísimos meses en una estación de esquí en plena pandemia y con los chiquilines perdiendo peso todos los días. Era un sufrimiento que tenía destellos de luz al final del día porque habían dos escenas, dos planos que sabías que había valido la pena el sufrimiento. Claro. Pero eso era clave y eso que tú preguntaste es parte de eso que te digo, que yo creo que vos compartís conmigo. Si yo cuento la verdad, esa verdad implica llegar a la esencia y eso es universal. Es intangible, pero el espectador o el lector lo aprende, lo percibe. Sí, lo capta indudablemente. Por eso cuando vos decías que la película está llena de símbolos, estos dos por lo menos, para citar estos dos, no sé, todo está tan libre la interpretación a la vez. Yo veo a Nando Parrado entrando a la película y a Fernando Parrado saliendo de la historia que ahora va a contar un personaje en su nombre, o a un médico que finalmente Canessa se recibe como médico empujando a su personaje a brindarte a las manos de los médicos que ahora van a cerciorarte que estés bien después de la hazaña que acabas de lograr. Quiero decir, está tan libre de interpretaciones como personas lo puedan ver, digamos, ¿no? Pero son símbolos que a mí por lo menos me llegaron fuerte. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que con Roberto yo hice otro libro, un segundo libro sobre el tema, que es eso, tenía que sobrevivir. El caso de Roberto es arquetípico, o sea, los Andes no pasaron en vano en su vocación. Él como médico él se dedica a curar niños que nacen con la mitad del corazón, o sea, niños que están desahuciados como ellos estuvieron desahuciados en la montaña. O sea, fíjate la huella. Él hace en su vida posterior lo que le sucedió a los 19 años. A los 19 años, ¿qué le sucedió? Fue desahuciado por la sociedad nuestra, por la sociedad civilizada. Escucharon en la radio al día 10, no lo buscan más, están muertos. O sea, nadie fue a rescatarlos.
¿Y él a qué se dedica? A rescatar niños que nadie rescata, que son los que nacen con la mitad del corazón. Se dedica como vocación a eso y utiliza el prestigio, vamos a decir, de los Andes, con el que puede hablar con los mejores médicos del mundo, con un WhatsApp, porque él tiene, esto está en el libro ese, el libro de Roberto, que hicimos juntos. Nos llevó 10 años, una locura, tenía que sobrevivir. Él puede llamar a todos los médicos para el niño más humilde del Hospital Peña Rosell, donde él trabaja muchísimo, y Uruguay le puede dar la mejor medicina del mundo. Claro. Gracias a esta tragedia del 72 y a cómo ellos, a los sobrevivientes, cómo la afrontaron, cómo se redimieron de que ellos salieron y 29 no salieron. Digo, ninguno tiene responsabilidad de que hay 20, al contrario, hicieron todo lo posible para que todos vivieran. Otra cosa que es contraintuitiva en esa sociedad, el prioritario era el herido. Eso yo siempre lo destaco, Francisco, que en las versiones apocalípticas que todos los días recibimos, del mundo que se cae a pedazos, de que Putin amenazándonos que tiene un supermisil que nos puede eliminar de un día para el otro, ante ese mundo de todos los días que vos como comunicador y como tremendo periodista describís, acá hay una ventana que nos reconcilia con el ser humano. Acá el prioritario es el del herido, el prioritario es el amigo, el prioritario es que nos salvamos todos, hacemos todo lo posible por salvarlo, como dicen ellos. Uno es como una rueda que gira donde sos sobreviviente y combustible al mismo tiempo. O sea, un ejemplo de generosidad que para estos tiempos, para este final de año, para mí no. Yo creo que ahí está un poco la explicación de por qué en este mundo tan atribulado, tan violento, por qué esta historia tuvo 250 millones de espectadores. Claro. Y vuelvo a insistirte, y siento mucho que no nos hayan dado el Oscar, al menos el de mejor película extranjera, en habla no inglesa, porque hubiera sido una catapulta que hubiera llevado tal vez a 500 millones de espectadores en vez de 250 millones. Bueno, está, pero es así, hay que luchar para que la próxima no nos ocurra eso. Pero creo que nosotros intentamos poner un granito de arena en esta visión humanista de la civilización, no la visión esta de Putin, ni de Hamas, ni esta cosa delirante de la carnicería constante, ¿viste? Esto es un antídoto de todo eso, Francisco. Ni que hablar. Pablo, dos últimas preguntas, agradeciéndote porque tomaste el reportaje estando en Punta del Este, tomándote unos días de descanso, tal vez. El cast, el elenco, que tuvo participaciones destacadísimas, tuvo momentos altísimos, y ahora son primeras figuras gracias a esta película, gracias a este desarrollo. Y no me quiero centrar solamente en Enzo Brincit, pero bueno, claro, es tal vez el más destacado, pero Matías, Agustín, Felipe, Luciano, Valentina, Francisco, Agustín, Andy, Manuela, ¿cómo viste el desarrollo, cómo viste el casteo y cómo viste cómo explotaron a partir del fenómeno? Yo no soy idóneo en actores en lo más mínimo, no soy idóneo yo solo escribo, ¿no? Y en este caso, bueno, toda la parte creativa, no soy idóneo en actores, pero J. Bayona me hizo participar en todo el proceso final del casting. El casting fueron 2.000 personas. El proceso final fue la selección que se hizo en Uruguay. Duró 6 meses, o sea, una locura. Simplemente porque no era por Pablo, era porque yo lo conocía. O sea, te hace acordar. Igual él no eligió por si me hacía acordar o no me hacía acordar, él eligió por criterios personales. Yo creo que hay una sabiduría en la elección que había mucha gente, o sea, María Laura Berchi estaba participando, es un fenómeno, o sea, tomaban en cuenta muchos elementos y sin duda eso que decís, pasaron a ser figuras mundiales como todos los que citaste, porque todos los que citaste son figuras mundiales. Pero yo creo que está vinculado con que la historia traba un vínculo con los espectadores, traba un vínculo diferente, un vínculo emocional donde en una historia que no tiene maldad, que tiene más bien que te empuja para adelante, y ellos son las herramientas con las que tú te podés identificar. O sea, capaz que no es tan fácil identificarte con un sobreviviente que hizo aquella peripecia casi sobrehumana, que ya son veteranos, pero capaz que te identificás más fácilmente con estos chiquirines que se tomaron tan a pecho esta azarosa historia, donde tuvieron que adelgazar, no sé, 20 kilos, claro. Y lo hicieron todos, ninguno. Yo estuve con ellos todo el proceso, fue
de un compromiso. Se ve que se creó allá en el rodaje, Francisco, ellos le llaman una sociedad de rodaje. Se creó una sociedad de la nieve alternativa, que como te dije hoy, por supuesto hay que mantener la distancia con la verdadera, no se quiere, pero algo parecido se generó. Y yo creo que de vuelta, esas cosas intangibles, el espectador lo advierte. Y por eso les tiene tanto amor a estos chiquilines. Claro. Que sufrieron tanto sin hacer ningún daño, porque acá no es la guerra, no es la película de quien yo soy bastante amigo de uno de los productores, si no vean el frente, no es el caso de la guerra donde hay un enemigo. Acá no hay maldad de nadie. Digo, no es los adultos que mandan a matar a los hijos, no, acá no hay. ¿Quién hizo algo dañino en esta historia? Nadie. Ahora, más allá que justamente mencionás eso, Pablo, y con esta voy cerrando, 50 años después volvió a hablarse de los chicos de Carrasco, en algún momento cuando la película apareció. ¿Qué te revolvió eso un poco? ¿Te incomodó? ¿Te molestó? Sí, Francisco, te digo sinceramente sí. Aparte, me comprende la general de la ley, pues yo también, la de Carrasco, yo iba a ese colegio, la Estela Maris, y jugaba al rugby, o sea, es tan absurdo, tan absurdo. El Uruguay de los 50 y los 60 es el gran país, el país de la clase media por antonomasia en América Latina. Somos los generadores de la socialdemocracia en el mundo, a principios del siglo XX. Yo estoy hablando de los 70, criados en los 50 y los 60, ni siquiera había presidente de la República, había un colegiado. Claro. ¿De qué me habla? Y arriba en la montaña, ¿qué Carrasco? ¿Qué es Carrasco arriba en la montaña sin absolutamente nada, despojados de todo? Para mí es una tontería que solo la escuché en Uruguay. Mirá que yo he recorrido el mundo con el libro antes, ahora, con la película antes y ahora. Recorrido el mundo literal. Nunca en ninguna presentación de todas las que hemos hecho, tanto del libro como de la película, escuché el tema de Carrasco, salvo en Uruguay. Creo que eso es bastante claro. Pablo, te voy a decir una sola palabra para cerrar la entrevista de hoy, y no solamente por la entrevista de hoy, sino por que nos conocemos desde el año 98. Gracias. Gracias a ti, querido Francisco, es un placer siempre atenderte. En verdad yo no quería hablar ahora de vuelta de este tema, pero te atendí porque eras tú, por tu sabiduría y por nuestra amistad. Y muchas gracias a ustedes y a tu audiencia.